El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar. ¿Qué tal, amigos de Comunicación para el Bienestar? El día de hoy tenemos una sesión especial, tenemos una entrevista, pero antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, les presento, como es costumbre, a mi compañera de Comunicación para el Bienestar, Dalia Serna. Hola, Dalia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, ¿cómo estás? Bien, excelente, excelente, porque el día de hoy nos enlazamos hasta la ciudad de Salto, Uruguay, Sudamérica, y tenemos como invitado a un expertazo en contenidos, la generación y producción de contenidos audiovisuales, a Salomón Reyes Rosas. Él es actor, guionista, maestro de teatro, y él es mexicano, pero está radicando, ya lleva unos buenos años radicando allá en Uruguay. Y nos va a hablar justamente de la parte de la generación de medios, de generación de contenidos para medios audiovisuales. Salomón, muchas gracias, te damos la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, por llamarme hasta Uruguay para hablar un poco de este tema que ahora está en boga, el tema de los contenidos, el tema de lo que se produce en nuestras pantallas y que, bueno, a mucha gente le importa y le ocupa, ¿no? Claro, y sobre todo en el contexto actual, en el contexto de la pandemia, fíjate que quisiera lanzarte la primera pregunta relacionada con eso. Si es que tú consideras que de alguna manera, pues esta pandemia por el COVID-19 generó de alguna manera, pues algún tipo pues, de alteración o de alguna manera incentivó o de qué manera alteró la generación de contenidos audiovisuales. Bueno, déjame ver mis apuntes. No, no. Adelante. No. Bueno, sí, ha sido una afectación dramática lo que ha pasado con la pandemia, porque fíjate que nosotros ya teníamos una saturación de contenidos previo a la pandemia, teníamos plataformas, una que ya estaba funcionando, por ejemplo, está Netflix, que todo el mundo conoce, y algunas otras que se estaban recién abriendo, la competencia de Netflix, pero la pandemia tuvo un efecto, digamos, catalizador, ¿no? Esa sería la palabra. La gente al estar encerrada, al estar viviendo en su cuarentena, en muchos países, aceleró el consumo de contenidos. Y no solo lo aceleró, sino que la gente se volvió ávida, se volvió consumidora voraz de los contenidos. Por lo tanto, las plataformas, algunas que todavía no se habían lanzado, se tuvieron que lanzar casi de urgencia para poder solventar o proponer estos contenidos a las audiencias, no nuevas, pero sí que no tenían otra opción más que estar ahí consumiendo estos contenidos que ahora están por todos lados, ¿no? Y con una cantidad de plataformas muy grande. Hola, Salomón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame, Dalia, cuéntame. No, mejor cuéntame tú. Esto que nos mencionas, podemos hablar que hay un cambio de paradigma respecto a la forma en la que se hacían los contenidos antes de la pandemia y cómo se están haciendo ahora. Bueno, sí, creo que hay dos afectaciones principales, ¿no? Una, las filmaciones que normalmente ocupan una gran cantidad de personal, ¿no? De staff, tuvieron que entrar al tema de los protocolos. Se establecieron protocolos en donde se podía filmar, se establecieron protocolos muy estrictos. Y cuando el protocolo no funcionaba, se oían, por ejemplo, mensajes como de Tom Cruise cuando está filmando La Misión Imposible, que le grita a su staff que son unos imbéciles, idiotas por haberse contagiado de COVID. Sí, es cierto. Esa es una de las primeras afectaciones. Es decir, ya las filmaciones, los crew de filmación ya no pudieron ser los mismos.
Ahora todas las filmaciones están regidas por protocolos muy estrictos y que si no se cumplen, fíjate, esto es muy interesante, que si no se llegan a cumplir, afectan directamente a la producción, obviamente, pero el costo de la producción. Entonces, por ejemplo, hay protocolos que parecen muy simples, pero que a la hora de la operatividad son algunos complejos. Toda la gente se tiene que hacer un PCR previo a que llegue al set de filmación, los que llegan por primera vez, los que ya están, se van haciendo regularmente otros test, ¿no? Digamos, cada 48 horas hay que estarlos monitoreando. No puede infectarse nadie del crew, porque en el momento que se detecte un positivo, va para atrás todo. O sea, se cancela el rodaje, y no solo por un día, sino que puede llegar a afectar grandemente el presupuesto de la producción. Te voy a contar una anécdota, para empezar con las anécdotas, porque está bueno. A ver, Alex. Participé en una serie internacional como actor, y me estaba contando el asistente de dirección que tuvieron que volar a un actor mexicano, porque la serie se estaba filmando en Uruguay, lo tuvieron que hacer volar, y con todos los trámites que implicaba eso, protocolos, el actor llegó sobre el día del rodaje, o sea, unas horas antes del rodaje. Y en ese momento le hicieron el PCR. Y entonces todo el crew estaba nerviosísimo, porque ¿qué tal si el actor salía positivo? Y ellos ya habían armado el set, habían armado toda la logística de rodaje, y si el actor daba positivo, les echaba a perder todo el rodaje, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las razones por las cuales en Uruguay se empezó a rodar, mientras que en otros países estaba todo detenido. Bueno, ese es el tema que tiene que ver con el COVID directamente. Pero hay otra cosa. El consumo de los contenidos empezó a producir una especie de compulsión para esos mismos contenidos, para producir contenidos nuevos. La gente se agotaba rápidamente, sus intereses audiovisuales se agotaban en las plataformas, y por lo tanto obligaban a las productoras de streaming y todas estas plataformas que tienen películas, series de todo tipo, a buscar contenido. Salieron a buscar de una manera quizá como nunca lo habían hecho. Si bien pasaba que ya tenían planificados sus contenidos, la pandemia los obligó a acelerar procesos de producción, a detener estrenos. Entonces fueron acumulando, por ejemplo, películas. Los estudios fueron acumulando películas, retrasando los estrenos, porque querían ver si los estrenaban en sala de cine, en la gran parte del mundo estaban cerradas, o las mandaban directamente al streaming. Eso, empezaron a jugar las matemáticas completamente, ¿no? ¿Cuándo estreno esta película? ¿Cuándo no la puedo sacar? ¿Me conviene meterla a las salas de cine que están abiertas y tener un aforo de 30%? ¿Es negocio? ¿No es negocio? Mejor me espero, o la tiro directamente al streaming y se la quito a las salas y las pongo con la soga al cuello, ¿no? Todo eso sucedió. Es decir, la pandemia cambió el paradigma de cómo se estaban produciendo los contenidos de una manera muy veloz. Uy, fíjate que se habla mucho de la existencia de una crisis en los contenidos de medios audiovisuales. ¿Es real esa crisis? ¿Existe una crisis? ¿Podemos hablar de una crisis de contenidos? Y en caso de que exista, ¿y qué parte del proceso, pues, de producción, el proceso creativo, de la distribución, etcétera, se estaría generando, se estaría manifestando más esta crisis? Mira, yo no diría crisis, más bien creo que hay como dos niveles a lo que se le podría llamar esta crisis. Está la guerra de los contenidos, en la que están instaladas todas las plataformas de streaming. En las grandes plataformas de streaming hay una guerra por los contenidos, están buscando jalar audiencia, tener socios, tener suscriptores para sus plataformas, que estamos hablando de millones de personas. Y por otro lado, la pandemia también produjo un fenómeno que yo creo que tarde o temprano iba a llegar, que cada uno en su casa podía producir contenidos, ¿no?
y decidir a dónde los mandaba. No necesariamente esos contenidos tenían un estándar de calidad. Entonces empezamos a ver, por decirlo de algún modo suave, cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que eso sí afectó la calidad del contenido, eso sí está saturando las propuestas, ¿no? Ustedes mismos ya deben ser un poco víctimas de todo esto. Te dicen, oye, mira, voy a hacer un concierto en streaming, a ver si me puedes ver, y pues ya hay poca gente para ver esas cosas, a menos que sea alguien extremadamente conocido, ¿no? Por otro lado, empezaron, si ya existían también los influencers y los bloggers y los youtubers y todas estas personas que se dedican a hablar, a vender, a hacer cosas muchas veces superficiales, pues ahora mucho más, ¿no? Entonces los que tenían 10,000 seguidores pasaron a tener 30,000, los que tenían 100,000 pasaron a tener 300,000. Aceleró el consumo de contenidos y no necesariamente va en relación con la calidad de los mismos, ¿no? Ahí tenemos todavía algo que discutir, ¿no? Todo lo que está en la pantalla está bueno, pues obviamente que no. Un ejemplo fatal es el tema de las campañas. Ustedes acaban de vivir una campaña electoral. Me tocó ver videos verdaderamente vergonzosos, ¿no? Por decirlo de una manera suave, ¿no? Sí. Que ya existían. O sea, las campañas políticas han generado contenidos en general de muy baja calidad, en general. Pero bueno, ahora como no teníamos otra cosa que hacer, nos tocó verlos, ¿no? Oye, Bueno, vimos videos vergonzosos y youtubers e influencers más vergonzosos todavía. Bueno, este tema de Se los prestaron. influencers verdes es un tema que hay que discutir, ¿no? Pero miren, por ejemplo, los contenidos nunca fueron buenos en las campañas políticas. Yo recuerdo haber visto videos brasileños, algunos que daban extremadamente risa. Aquí mismo en Uruguay, algunos candidatos hicieron, antes de que comenzara la pandemia, campañas muy tristes, muy lamentables. Bueno, en casi todos los países pasan estas cosas, pero ahora con la pandemia, pues de repente te lo encuentras. Ese videíto que antes solamente estaba en alguna de las plataformas, pues ahora estaba en todos lados. Estabas desayunando y te saltaba el link, ¿no? Para que lo vieras. Oye, es una nueva forma de ver contenidos, ¿no? Es que como en las plataformas, en las campañas también son los mismos productores, por eso. Claro, bueno. Además, hay una mafia. Ahora, pues también es cierto que yo tengo una sensación de que ha habido mucho más trabajo para la gente del audiovisual, ¿no? Se ha vuelto más, un poco más grande la movida audiovisual, porque si antes ya había, bueno, ahora hay que seguir produciendo. Entonces la gente está subiendo el número de personas dedicadas a esto y obviamente la generación de contenidos. Y Salomón, nos dices que hay una avalancha de generación de contenidos, hay una producción enorme. Supongo que también hay un montón de guiones que se quedan en el cajón, que nunca ven la luz, que no son producidos. ¿Qué determina que un guión sea producido y otros no? Esta avalancha, ¿cómo se elige? Pues mira, los que no se producen se van al cajón, al cajón del olvido. Mira, es un proceso complejo, ¿no? Hay más ideas que dinero para producirlas. Esto es algo fatal, suena terrible, pero es así. Es decir, de una oferta de 100 largometrajes, pues obviamente quizá de esos 100 se podrán hacer con suerte 2 o 3. Y entonces, ¿qué pasa con esos otros 97 o 98 que no se hacen? Bueno, ese es un tema para explorar. Hace poco, en una charla de estas que hay en internet ahora, que abundan, decía uno de los, uno de los productores, decía que más vale que tu guión esté circulando en concursos o en convocatorias que tenerlo guardado en el cajón.
Era el Claro. principal consejo que daba, ¿no? O sea, si ya lo escribiste, ya ya hiciste el esfuerzo por tenerlo, bueno, trata de colocarlo, de que a alguien le interese hacer tu película, si no eres tú mismo, ¿no? Estamos Claro. hablando de que hay mucha gente que hace su guión para producirlo él mismo, o ¿no? Sacarlo adelante él mismo. Pero también es cierto que ahora los guionistas pueden colocar sus obras con productores externos que no tienen nada que ver con el proyecto inicial. Así que bueno, se abrieron muchas puertas, pero siempre esas puertas están llenas de filtros. No se puede entrar todos los que quieren y hay que tener como las condiciones para entender cómo funciona ahora la dinámica de la producción, ¿no? No es una cosa sencilla. Salomón, nos da la impresión de que pues en esta decisión de lo que se produce o no se produce, cuenta mucho la parte económica, la parte de la ley de la oferta y la demanda, un poquito el consumo, desde luego, los presupuestos asignados. Entonces, en esta loca carrera por producir, hay muchísimos proyectos muy interesantes, muy creativos, que se salen justamente de estas leyes del mercado, que están proponiendo cosas muy originales que tal vez la gente no está muy acostumbrada a ver, pero que debería ver tal vez. Eh, pero, ¿qué pasa? ¿Qué vías de salida crees tú que tengan estos contenidos muy creativos, muy interesantes, pero que de alguna manera no entran en esta dinámica de mercado, por así decirlo? Bueno, mira, como dice un gran refrán, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Eh, una de las cosas que siempre te enseñan en los talleres de escritura o en los talleres de producción es que tienes que entender para qué sirve tu proyecto, o sea, qué perfil tiene tu proyecto, ¿no? O sea, qué tipo de obra estás proponiendo, ¿no? El sector audiovisual se ha segmentado muchísimo, entonces ya tenemos géneros, tenemos subgéneros, tenemos películas de nicho, tenemos documentales. Por ejemplo, el documental hace algunos años no era una modalidad tan importante. Ahora ha despegado muchísimo con los festivales. Ustedes tienen uno que se llama Ambulante, que anda por todos lados, que ha pegado mucho. No quiero decir que haya sido el único, ¿no? Hay muchísimo. Pero antes el documental no vendía. Bueno, pues ahora vende. Ahora el documental tiene un nicho, tiene una salida comercial bastante interesante, bastante fuerte, tanto que ahora ya le dan premios Oscar, ¿no? Bueno, y entonces cuando tú haces un guión de un contenido que tú dices interesante, la pregunta es ¿interesante para quién? Para ti, obvio. O creativo, sí. No que a ti te parezca malo, ¿no? Sí. Pero no necesariamente es interesante para los otros, para productores, para plataformas o para... Entonces tú tienes que saber a dónde vas a mandar tu guión, dónde lo vas a meter a competir, si es un concurso, o dónde lo vas a proponer para una convocatoria buscando el apoyo, ¿no? Si es en cine, bueno, en cine no siempre tiene el cortapisas de la temática, siempre tiene como la convocatoria abierta y te dice, bueno, mira, género libre, tema libre, mete tu obra. Y bueno, ahí van todos. Pero hay convocatorias que no. Por ejemplo, ahora hay una en donde solamente están pidiéndote thrillers, ¿no? Thrillers fantásticos. Y entonces, si tu guión no tiene esas características, pues no lo metas ahí porque ni lo van a leer. Por ejemplo, ¿no? Hay otras convocatorias para documentales. Entonces, bueno, tu documental es sobre los niños que hacen malabares en las esquinas, los semáforos, bueno, entonces va para allá. Siempre tienes que entender qué perfil de proyecto tienes. Pero esto, decirlo es muy fácil, pero entenderlo es complicado. Mira, yo que dirijo un festival, nos pasa que a veces nos mandan las películas 3 veces. O sea, nos la mandan un año, nos la vuelven a mandar otro año, nos la vuelven a mandar otro año. Entonces yo de pronto digo, a ver, pero
tú no has entendido qué tipo de festival es al que estás mandando la película. Este festival no busca tu película, pero insisten. Entonces yo creo que ahí hay una especie de desconexión entre el creador y el mundo real, ¿no? Ok. Y ese es un tema que, bueno, ya pasa también por la psicología, ¿no? Oye, ahorita que tocaste el tema de tu festival, ¿por qué no nos cuentas la anécdota de lo que te tocó vivir en este periodo de pandemia? Porque justamente se atravesó con el periodo en el que ustedes tenían que hacer la edición de su festival y ahí como un ejercicio muy interesante para evaluar en qué plataformas lo metías, cómo le hacías para llegar al público, precisamente como valorando ese cansancio de pantalla, ¿no? Que nos comentabas. Al principio del encierro, todo el mundo nos volcamos a la pantalla, decía que ahí estaba el nuevo paradigma. Pero a mí me parece que tú descubriste algo muy interesante en este ejercicio. Sí, bueno, fíjate que al Knoxville Fest en la sexta, bueno, vamos a empezar con la quinta edición que ocurrió en el 2020. El festival se hace en enero, en el verano sudamericano. Y cuando nosotros lo hicimos en enero del 2020, nos fue bárbaro, lo hicimos al aire libre como suele pasar, tuvimos muy buena respuesta, vinieron invitados, etc. Al poco tiempo empezó la pandemia y comenzaron los problemas. Entonces en ese momento dijimos, qué privilegiados fuimos de poder hacer el festival presencial y después, digamos, los festivales que vinieron, pues ya no lo pudieron hacer. Y todavía pensábamos peor, ¿no? Pensábamos que iba a pasar el tiempo, que lo de la pandemia iba a mejorar y que posiblemente la siguiente edición la íbamos a poder hacer bien, normal, en presencial. Pues, oh sorpresa, la pandemia sigue, se pone peor, los festivales, muchos festivales cancelaron, otros festivales se fueron al streaming, en línea, virtuales, etc. Hubo todo tipo de propuestas, todo tipo de habilidad para eso, y el NOX estaba preparando su séptima edición 2021 y no sabíamos cómo íbamos a encarar. Así que bueno, lo primero que pensamos es, bueno, a ver, ¿cómo está funcionando el streaming? ¿La gente está viendo el streaming o no? Y nos dimos cuenta que en realidad, para el tipo de festivales que somos nosotros, que somos un festival de género, no estaban las audiencias preparadas como para seguirnos en el streaming. Entonces era una locura, además de que representa mucho trabajo, pensamos que no era una buena solución para nuestro festival. Y además estábamos viendo los ratings de los otros festivales y veíamos que no estaba funcionando el tema del streaming. Pero hubo una alianza de festivales internacionales de clase A que se unió para hacer un streaming internacional y los números, pensando en las películas que habían propuesto, pues, eran muy bajos. Así que bueno, nosotros tomamos otro camino. Primero hicimos una versión presencial. Como las piscinas estaban autorizadas, o sea, la gente podía ir a las piscinas en verano, decidimos poner el cine en una piscina. Entonces armamos un aquacine. Esa fue como la manera de librar las restricciones. Y aunque teníamos un poco acotado, logramos hacer la versión presencial. Y la otra solución que encontramos es darles los contenidos, hablando de contenidos, que es esta charla, a las televisoras locales que transmiten por cable, pero que son geolocalizadas. Esta palabra geolocalización es importante porque a veces no se entiende mucho que el negocio del cine está regionalizado. O sea, no se pueden transmitir los contenidos a donde tú quieras, ¿no? Eso es algo muy complejo. Pero pensando en eso, los productores siempre te preguntan. De hecho, acabo de recibir un mensaje que me dice, oye, pero el festival se va a ver en todo el mundo. Y les asusta, porque si se ve en todo el mundo, ellos van a perder la posibilidad de presentar sus proyectos en ciertos lugares. Entonces, la ventaja de dar los contenidos a las televisoras locales es que ellos solo transmitían a nivel regional. Y si me apuro, solo al departamento, que es, digamos, el estado de Salto, ¿no? Para que me entiendan. Entonces, nosotros metimos la programación ahí
y eso nos causó que tuviéramos presencia en lugares que nunca lo habíamos tenido y que la gente nos llamara diciendo, oye, vi una película, pero no sé qué vi. Ah, pues éramos nosotros los que estábamos transmitiendo. Entonces, transmitimos una gran cantidad de películas a través de las televisoras locales que también sufren y piden contenidos. Y hicimos un buen deal con ellos y logramos que el festival se viera de otra manera. Esa fue la experiencia del NOX. Yo creo que ya los festivales van a ser híbridos de aquí en adelante. No importa que no haya pandemia, ya van a tener una modalidad híbrida porque hay cosas que sí funcionaban. Por ejemplo, Edna Campos, la directora del Macabro, me decía que nunca había tenido tanta gente de prensa en su conferencia que hizo en Facebook Live, ¿no? ¿no? Entonces, claro, entonces ella, por ejemplo, la conferencia de prensa del Macabro de este año ya va a ir por live, ya no va a ser presencial, ya no van a invitar ahí lo que se pierde son los periodistas que se van a perder el monchi, ¿no? Se van a perder el cafecito, el refresquito. Oye, es parte de la magia, ¿no? Pero van a tener una llegada mucho más fuerte a medios que pues obviamente no podían venir. Entonces, por ejemplo, medios extranjeros o medios de otros estados van a poder estar viendo la conferencia del festival. Y eso tiene. Ahora, ya los contenidos es otra cosa, porque una cosa es una conferencia de prensa de un festival internacional, en donde vas a anunciar las novedades de lo que se va a ver, y otra cosa es cuando ya está la película que anunciaste. Ahí sí, solo los que quieran ver esa película se van a acercar y no necesariamente la prensa, ¿no? Bueno, ahora, perdón, antes de pasar al siguiente tema o a la siguiente pregunta, Cannes ahora va a tener presencia, va a ser un festival presencial. El año pasado no pudo ser, se canceló. Van a implementar PCRs, estos test de antígeno a la gente que va a ir, pero hay un montón de complicaciones todavía para hacerlo, ¿no? O sea, que van a sufrir todavía y vamos a ver coletazos de esta pandemia todavía por mucho tiempo. Oye, Salomón, cuando escuchamos la palabra medios audiovisuales o contenidos audiovisuales, pensamos inmediatamente en medios como muy tradicionales, como el cine, la televisión. Pero hay un montón de contenidos que se están produciendo en redes sociodigitales, en Facebook, en Instagram, etcétera. ¿Qué pasa con esos contenidos, con la distribución? ¿Qué futuro le ves a la distribución y a la generación de contenidos? Pues tienen todo el futuro del mundo. Y les tengo una mala noticia. Nosotros estamos contribuyendo en trabajo esclavo para esto. Esto es algo que la gente quizá no piensa. Yo siempre me hago una pregunta. Con esto de la pandemia me empecé a hacer una pregunta que todavía no me la puedo contestar. ¿Qué capacidad tengo yo de consumir pantalla? O sea, ¿cuánto consumo de pantalla? ¿Y hasta dónde está mi capacidad? ¿O qué sucedió en esta pandemia? ¿La agrandé? O sea, antes soportaba 4 horas y ahora ya soporto 5 porque ya me entrené. ¿Y hasta dónde es mi capacidad? Una persona normal, digamos, en este mundo en el que vivimos ahora, recibe 2 o 3 propuestas para ver diariamente, ¿no? Sí. Que le llegue el link de no sé qué programa, que le llegue el link de una charla, que le llegue el link de un amigo que va a hacer, etcétera. Te llega todo el tiempo. Y la pregunta es, tú no puedes con todo, tienes que elegir. Bueno, ese es un tema. Y el otro es de lo que hablábamos, o de lo que me preguntaste sobre las redes. Cuando tú haces un post en Facebook o en Instagram, pones una foto, un video o una frase, estás creando un contenido. Claro. Te lo estás dando a la red de manera gratuita. ¿Tú crees? Estás haciendo un aporte filosófico, ontológico a la humanidad diciendo, hoy le saqué una foto a mi perro. Buenísimo. Entonces, crees que te estás haciendo influencer o famoso con la foto. Pero en realidad lo que estás creando es un contenido que estás regalando, estás dando gratuitamente y que la red
vive de eso. Vive de todos esos posteos, fotos, videitos, tontos, no tontos, inteligentes, sabiondos, que están en la red y que estamos trabajando para ellos. El boom de TikTok, aunque ya existía antes de la pandemia, bueno, ¿qué les puedo decir? Explotó, ¿no? Ahora WeChat con los chinos y todo esto, es impresionante lo que está pasando. Y no sé si se han dado cuenta, pero quizá en estos últimos meses todas las plataformas han estado actualizando sus displays, su formato y sus habilidades, sus utilidades. O sea, te van poniendo cosas nuevas para que tú las aproveches, ¿no? Entonces, bueno, ya Twitter ya tiene una sala de conversación, ¿no? Sí. Bueno, hablando de los contenidos, fíjense que hay algo muy interesante de lo que me gustaría hablar, porque hoy en la mañana estaba pensando. Dado que la difusión de los contenidos también se modificó, si hay alguien que entendió cómo aprovecharse de las redes sociales, fueron los grandes estudios y las grandes plataformas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Están empezando a hacer chats live con el elenco de la película, ¿no? Entonces, tienes ahí a los protagonistas y a otros actores y a gente que está relacionada al proyecto hablando en una sala y tú los puedes ver. Algunos vestidos en pijama, algunos se produjeron, otros no tanto, pero están, y como por contrato tienen que colaborar con la difusión de la película, de la serie, se arman un montón de cosas. Ahora, no sé si ustedes son seguidores de las cuentas de Netflix o de Disney Plus o de Amazon. Entonces, hay alguien que está detrás de esa cuenta que te dice, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué serie se te puede recomendar? ¿No? ¿Qué viste ayer? O ya te va poniendo implícito la serie que quiere promocionar, ¿no? Es impresionante cómo los estudios y las plataformas han aprovechado las redes sociales para difundir. Entonces, todo cambió, todo se modificó. Entonces, ahora todas estas aplicaciones para hablar, como la que estamos usando ahora, que es la de Zoom, que cada vez se va mejorando más, bueno, pues ahora hay 10 del mismo estilo, y prestaciones muy interesantes, ¿no? Para crear estas conversaciones que antes no existían, no existían como ahora, ¿no? Y eso, hay entonces como una avalancha de contenidos, pero también hay una avalancha en la demanda de los contenidos. ¿Cómo se está decidiendo a partir de esta demanda la producción de la siguiente película, de la siguiente serie o de la siguiente temporada? Ayer que nos reuníamos, nos pasabas ahí un dato bien interesante, que era como que los productores determinaban casi en el último capítulo si había una continuidad de serie o no, por ejemplo. O otro fenómeno que se ha dado es que a través de las redes sociodigitales, a lo mejor el estudio dice, hasta aquí llega esta serie, o de esta película ya no hay otra. Y entonces la gente lo empieza a pedir a través de las redes sociodigitales y hace ahora la lanza, ¿no? ¿Cómo este fenómeno también ha cambiado el papel del espectador? Antes era como muy pasivo y ahora de cierta forma está siendo más activo, ¿no? En esta relación de la producción. Bueno, es que ahora, por ejemplo, los estudios también cambiaron su manera de recibir los datos, ¿no? Entonces, pueden casi ver en tiempo real el éxito de la serie o el éxito de la película. Lo pueden ver con el número de visionados que tienen en la plataforma o medir con los likes que tienen cuando ellos publican información del proyecto. Entonces, se toman decisiones ahora mucho más rápido que antes, ¿no? Seguramente antes se sentaban en una reunión de juntas y decían, a ver cómo nos funcionó tal proyecto, y entonces había varias opiniones y después se llegaba a una conclusión. Pero eso no ocurría inmediatamente después de haber acabado la proyección, sino que ocurría a través de las semanas. Ahora, literalmente están viendo el día del estreno, la premier,
al otro día analizan datos y al tercer día ya están anunciando la segunda temporada de eso, o la secuela de la película. Es el caso de Cruella, ¿no? Cruella se estrenó, por decir algo, un viernes, vamos a poner el ejemplo, y el lunes ya estaba el anuncio de que venía la secuela, ¿no? Pero no se animaron a lanzarla hasta que no vieran lo que estaba pasando, el impacto que estaba teniendo la película. No le pasa a todos los proyectos, ¿no? Y eso también aplica para los que ya no se renuevan, ¿no? Las series que se termina la temporada o ya no va a haber continuación, las películas que se plantearon como secuela pero no tuvieron tan buenos resultados o las críticas las mataron, entonces las van a bajar, ¿no? Estamos en una guerra en donde todo ya es inmediato y tu producto rápidamente se prueba, fracasa o triunfa. El caso de seguimos con esta búsqueda de la madre, y entonces ya al ver cuánta gente vio la segunda temporada de Luismi, pues ya está lista la tercera, o sea, ya está lista para empezar, ¿no? Seguramente ya cuando iban avanzados los capítulos y ya podían medir la audiencia, ya estaban hablándolo. Lo hicieron público después, pero en realidad ya tenían la decisión de hacer la tercera temporada, ¿no? Es una cosa brutal, brutal lo que está sucediendo. Es muy inmediato lo que está sucediendo. Ahora, esto no quiere decir que mejore la calidad. No es fácil mejorar. Tienes una Cruella que tuvo un impacto muy bueno, que tiene una producción muy cuidada. Superar la Cruella 1 no va a ser sencillo. ¿Y por qué? Superar Luis Miguel sí va a ser sencillo porque el morbo. Claro. Nos hablas un poquito como de la calidad que estás viendo en los contenidos que están ofreciendo antes plataformas. Hay otras opciones donde vamos a encontrar mejor contenido o de mejor calidad, o por lo menos con un tratamiento diferente del mismo tema. Bueno, sí, no hay ninguna plataforma que te ofrezca todo. No sé si por suerte o por desgracia. Es decir, si tú eres fan de cierto tipo de cine o de cierto tipo de series, pues vas a encontrar algunas en alguna de las plataformas, pero no lo vas a encontrar todo. Y hay, por suerte también, hay muchas otras plataformas que tienen contenidos diferenciados, ¿no? Algunas llegan a tu país, otras no llegan. Por ejemplo, Filmin no llega a Uruguay, ¿no? Entonces, a mí me parece que Filmin sería un gran hit en Uruguay. Pero por alguna razón que desconozco, no está llegando a Uruguay, pero sí está llegando a México. Y Filmin tiene un catálogo, Filmin tiene 15 años, ojo, ¿eh? De hecho, decirles que Filmin, o sea, está a la par de Netflix con la creación, ¿no? Ahí van. Casi que les digo que se crearon juntas. Claro que cada quien jaló para su lado. Estuvo a punto de quebrar y ahora Filmin tiene un catálogo muy interesante de películas españolas, de cine europeo, de cine latinoamericano en determinados lugares y tienen algunos clásicos pero muy, muy buenos. Pero no todo el mundo le entra a Filmin porque dicen, bueno, ahí es cine de arte, ahí sí es como que es otra cosa, de cine independiente, cine art house, ¿no? Que se le conoce también. Y bueno, pero hay para todo. Por fortuna en la viña del Señor hay para todo. Netflix tiene 200 millones, más de 200 millones de suscriptores. Disney está más o menos en el mismo lugar, pero le tocó menos, le costó menos tiempo llegar a la misma cifra. Pero no es todo el mundo, hay otros mundos, ¿no? Hay otras plataformas. Está Retina Latina, que es una plataforma muy chiquita, pero que tiene clásicos de cine latinoamericano, que de hecho creo que es gratuita, no estoy tan seguro, pero puedes ver cine gratuito ahí. Yo sé que ahí no vas a ver los estrenos, porque también a la gente le gusta hablar de los estrenos. Pero yo he notado, también a la gente le gusta piratear, eso también no lo vamos a poder negar. Entonces,
tú ves una película en Netflix, pero si un compañero te pasa un capítulo de otra serie que no está en Netflix, pues también lo ves, ¿no? Porque no vas a pagar Amazon y Netflix a la vez, pues no te alcanza porque no estás dispuesto o porque no te da la vida. Pero con el caso de Disney es muy interesante porque Disney va dirigido al sector familiar y al sector niño. Entonces, como a veces Netflix, y además a Netflix le han negado muchas de las películas o no las ha podido comprar, pues su catálogo de cine niños te lo acaba relativamente rápido. Y no tiene los hits que a los niños les gustan. No tiene los hits. Entonces, ¿quién los tiene? Pues los tiene Disney. Y entonces Disney, por el padre preocupado porque el niño tenga algo que ver o los niños tengan algo que ver, bueno, le va a comprar la suscripción a Disney y también pues va a pagar la de Netflix porque pues ahí se complementa. Se hace un combo. Y ya en vez de gastar 10, gasta 20, 22 dólares por las dos. Y a veces va a tener que pagar las premiers especiales, ¿no? Que otra lana más. Así que bueno, es un gran negocio, es un gran negocio. Y estamos ahí todos en el baile. Ok. Viendo un poquito el otro lado de la moneda, y así como hay un montón de contenidos y hay un montón de plataformas también hay un montón de nuevos creativos, nuevos creadores que buscan colocarse, que buscan generar productos. ¿Qué consejo le darías tú a esos nuevos creadores, a esos nuevos creativos para irse colocando en el mercado? Para irse Bueno, colocando mira, en la voy industria. con un consejo que le escuché a Guillermo Arriaga, ¿no? El primer consejo es acaba tu guión, ¿no? O sea, termina. Porque mucha gente empieza a hablar de sus guiones antes de acabarlos, ¿no? No, acábalo. Y después, prepárate para la guerra. Ármate de paciencia, ármate de la mejor manera posible, ponte como una especie de, éntrale al zen y ármate de paciencia para que te lo destrocen, para que te lo rompan, para que no te lo lean, para que te pase todo. Pero si tú estás dispuesto a sufrir todas esas humillaciones, bueno, de pronto ahí al final del túnel, alguien va a decir, oye, me gusta tu guión, vamos a hacerlo, ¿no? Te voy a ayudar a hacerlo, ¿no? Hablábamos que, por ejemplo, Stranger Things, que es una serie muy exitosa, tuvo 20 rechazos, ¿no? Y no es la única. Ahora me acordé de una anécdota de Stan Lee, que ya saben que Stan Lee creó una serie de superhéroes, los creó a nivel gráfico, ¿no? En unos cómics que se vendían. Y entonces su editor le dijo, oye, necesitamos crear un nuevo superhéroe, a ver qué se te ocurre. Entonces dice que se fue a su casa, viendo las paredes, vio que andaba una arañita y dijo, pues qué bueno. No, la mosca andaba volando y dije, estaría bueno que hubiera un héroe que subiera por las paredes, se puede llamar Flyman, o no, pero mejor que se llame Spider-Man, ¿no? Y entonces lo dibuja, se lo presenta al editor y le dice, no, mira, este es Spider-Man y es un héroe juvenil, casi adolescente. No, ¿qué te pasa? A la gente le da miedo las arañas, ¿cómo vas a ser un héroe de araña? Y además, adolescentes, si a los adolescentes no les pasa nada interesante, le dice el editor. Y dice, bueno, sí, tienes quizás razón. Entonces se va todo medio humillado a su casa. Y como él tenía un cómic, no me acuerdo ahora del nombre, y le había ido muy mal en ventas, ya iban a sacar el último número, y dijo, bueno, como ya es el último número, ya pase lo que pase, voy a meter a Spider-Man. Meten a Spider-Man, lo sacan en el último número de la revista, y a la semana, 2 semanas que tienen las cifras de ventas, se dan cuenta que subió tremendamente el cómic en venta. Y entonces el editor va corriendo y dice, te dije que teníamos que hacer un buen héroe, ya lo tenemos. O sea, es muy difícil que alguien aprecie tu trabajo. Es muy difícil. Y tienes que caer con la persona adecuada, ¿no? Te vas a encontrar mucha gente que lea la primera página y te diga, no, esto no sirve, esto ya se hizo. Sí, ya todo se hizo, todo se hizo.
Pero hay que encontrar historias que aunque ya se hayan hecho, se puedan contar de otra manera, ¿no? Entonces, cuando mucha gente, por ejemplo, los que escriben guiones a veces no saben contar su película. A ver, ¿de qué se trata tu película? Y se enredan, se complican, tratan de contar toda la historia, todos los personajes, y al final no logran transmitirte la idea principal. Y eso les juega en contra. A veces hay que recurrir a alguien que tenga la habilidad para contar tu historia. Y no siempre pasa. Por ejemplo, ustedes quizá han oído hablar de Fede Álvarez, ¿no? Fede Álvarez es un director uruguayo que le ha ido muy bien. Empezó haciendo un cortito y después fue a filmar Estados Unidos Evil Dead, después la saga esta de Larson, etc. Y él tiene un hermano que no le había ido tan bien, ¿no? Fede Álvarez. No me acuerdo cómo se apellida el hermano. Entonces, bueno, se lanza a España, un poquito con recomendación del hermano, como para abrirse campo, y bueno, de pronto dice, ¿yo qué hago? ¿Qué historia puedo contar? Y se dio cuenta que había un documental que no se había contado, de Rafaela Carrà. Y entonces le propone a una productora con la que estaba colaborando que si, ¿por qué no hacen un documental de Rafaela Carrà? Lo miran y dicen, puede ser. O sea, Rafaela Carrà fue un referente de la música italiana, española y Latinoamérica, ¿no? Y se pone a hacer el documental y se llama Explota, Explota. Y encontró su nicho, ¿me entiendes? Claro. Encontró una historia para contar, ¿no? Es así. No es fácil encontrar historias, no es fácil, pero hay que estar metido en eso todo el tiempo. Hay que estar convencido de que tienes una historia que vale la pena, que está contada de manera distinta como se ha contado en otros momentos, y que estás dispuesto a resistir, a aguantar, a pelearla, hasta que algún día se te abran las puertas para poder hacer tu película, ¿no? De hacer tu serie o película o lo que sea. O tener la oportunidad de hacerla tú mismo, ¿no? Que ese es otro de los caminos. Más pesado, más difícil, pero no imposible. Hay muchos casos. Muy bien. Bueno, ya para ir cerrando esta charla, he referido a esta avalancha de contenidos como en una burbuja de creación de contenidos audiovisuales. ¿Qué futuro le ves a esta burbuja? ¿Crees que en algún momento explote la gente de arte en las pantallas, que salga de los streaming? ¿Cómo ves? ¿A dónde va esta burbuja? Es una pregunta interesante y muy difícil de contestar. Creo que tiene que ver con lo que yo decía al principio. ¿Cuál es mi capacidad para ver cosas? La capacidad humana que tengo. Entonces, mucha gente cuando me preguntan en qué plataforma estoy suscrito, yo siempre contesto lo mismo. Nunca, no, alguna vez tuve, pero ahora hace mucho tiempo que no estoy inscrito a ninguna. Pero los que están, ¿cuándo será el momento en que se harten de tener esa y busquen otra alternativa? O se bajen o se borren, como decimos en Uruguay, se borren de esas plataformas, ¿no? Una de las condiciones para que tú estés afiliado, seas suscriptor de una plataforma, es porque te gustan los contenidos que te ofreces, ¿no? Y el servicio que te da está ok, lo aceptas. Si eso cambia, si eso ya no funciona igual, la calidad de las películas baja, la calidad de las series baja, el servicio que te dan, pues tú te vas a ir. Pero ¿hasta qué límite tienen los contenidos? ¿No? O sea, en este momento diría, los contenidos tienen un límite, pues no sé. Es increíble porque cuando se te ocurre una idea, resulta que ya a otros 10 ya se les había ocurrido. Entonces, yo creo que el medio audiovisual, el cine en particular, tiene una manera de adaptarse extremadamente rápida. Se adaptó, lo vimos ahora con la pandemia, se adaptó más rápido que todas las demás artes,
¿no? Ujú. Rápidamente encontró la manera de seguir haciendo negocio y solucionó un problema que parecía bastante difícil. Así que no dudemos que cuando se presenten estos problemas, encuentren la manera de atraer suscriptores nuevos de otra forma. No me imagino ese panorama, pero sé que se va a encontrar, porque el negocio del cine tiene que seguir funcionando, ¿no? Claro. Los cines, por ejemplo, que estuvieron cerrados mucho tiempo, que se decía que se había acabado la era del cine, no, van a revivir, no sé cómo, pero van a revivir. Y así que bueno, puede ser que bajen los suscriptores, pero los van a poder levantar. Eso sí, la competencia va a ser cada vez más encarnizada, va a ser durísima. Y van a poner a los suscriptores a decidir con quién se quedan, con Juana, con Chana o Juana, ¿no? Y ahí, bueno, es que imagínense, si Netflix tiene 200 millones por $10, $12 que se pagan al mes, pues multipliquen, es un dineral. Sí. A tal punto llegó los contenidos que Netflix, por ejemplo, estuvo apoyando las cinematografías nacionales. O sea, hizo un fondo de apoyo a la gente que se había quedado sin trabajo, que pertenecía a la industria, para echarles una mano y darles una lana para que aguantaran. No lo hizo en todos los países, pero lo hizo en Argentina, lo hizo en Colombia, lo hizo en México. Seguramente lo hizo en otros lugares también, ¿no? Pero imagínense, o sea, ¿por qué lo hizo? ¿Porque les cae bien? No. No, o sea, obviamente que no. Porque son muy creativos, tampoco. No, los hace porque él sabe que tiene que sostener el negocio y hay que producir. Hay que producir contenidos. Esa es la máxima. Producir contenidos que sean vendibles, que sean exitosos, que estén bien hechos y que eso te permita mantener al número de suscriptores que tienes, ¿no? Pues muy buen colofón para esta plática. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Desde aquí, desde la Ciudad de México, te mandamos un abrazo, un agradecimiento por tus conceptos, por tus historias, tus anécdotas, que nos han hecho entender muchísimo mejor la lógica en la que opera la creación y distribución de contenidos, que se vincula muchas veces con las industrias creativas y que a veces son más industrias que creatividad, pero que nos deja muy buen sabor de boca lo que nos dices, que aún en ese panorama pues hay salida para el talento, para la creatividad, para las historias originales. Creo que eso nos deja como un halo de esperanza, creo yo. Sí, claro, hay todavía huecos que se pueden intentar, ¿no? Y pues hay que hacerlo. Muchas gracias, Salomón. Bueno, Muchas gracias, Alo. Abrazos. Un abrazo. Estamos descubriendo nuestro límite de pantalla. ¿Cuál es el límite de pantalla? Supongo que hay alguien que va a sacar una ecuación matemática y que nos va a poner hora, límite, peso, altura, Masa corporal. tamaño de ojos, ¿no? Claro. Oídos, y entonces va a salir una ecuación que diga, bueno, tú solamente puedes consumir tanto. Sí. Y hasta aquí llegas, si no explotas. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Y gracias por su tiempo. Gracias a ti. Gracias, Salomón. Nos estamos viendo. El lenguaje, Las palabras. construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar.